y estamos con el ingeniero Javier Villate. ¿Cómo te va, ingeniero? Hace rato no te teníamos por acá. ¿Cómo estás? Buen día, Bruno. Buen día a la audiencia. Y bueno, ciertamente pasó un tiempito, Bruno. Tampoco Sí. invitabas. No. Siempre estás invitado acá, las puertas abiertas para Javier Villate, ingeniero, recibido en la Facultad de Ingeniería de la UNA. Es un manager de proyectos, supervisor de la Millicom, y tiene un organismo que creo que se llama Infraestructura Superior, OIM. Ahí trabajaste también, ¿verdad? Bueno, más bien esa es la actividad. Tengo una actividad de consultoría. Soy consultor. Consultoría. Ingeniería electromecánica es lo que él domina, maneja. Y bueno, él siempre analiza todo lo relacionado a Itaipú, en este caso a las hidroeléctricas. Y ayer tuvimos invitados también, antes de ayer también, el monotema Itaipú, qué va a pasar en el 2023. Y acá también, porque él escribe en ABC, acá el ingeniero Villate, Javier Villate, y dice: podemos subastar la energía sin pedir permiso a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Adelante. ¿Cómo se puede subastar la energía sin pedir permiso a nadie? De hecho, es la acción que todos los países soberanos hacen. Paraguay solamente necesita de una ley eléctrica aprobada por su Congreso, y en ese sentido no necesita ninguna autorización, pedir permiso absolutamente a ningún país para aprobar esta ley. ¿Qué va a decir esta ley? Créase el mercado eléctrico mayorista del Paraguay y organícese las subastas de la energía que correspondería comprarle al Paraguay, tanto en Itaipú como en Yacyretá. A partir de ahí es una cuestión de organizar el mercado, convocarle a las comercializadoras brasileñas y argentinas de tal modo a darle el cumplimiento al artículo 13 del tratado, que está mal interpretado. ¿Por qué? ¿Qué dice ese artículo 13? El artículo 13, el mal interpretado, famosísimo artículo 13, dice que un país tiene el derecho de adquisición preferente sobre la energía no consumida por el otro. Claro. Eso significa... Pero eso lo toma Brasil, como que le corresponde a Brasil. No, la interpretación paraguaya, ni siquiera el brasileño. No, ya sé. Pero acá se cree que lo que no podemos nosotros manejar energéticamente tenemos que obligatoriamente ceder a Brasil. Exacto, y esa es la mala interpretación. Y bueno, aclararnos eso porque es fundamental lo que decís. Claro, porque el derecho a adquisición preferente no es más que el derecho de igualar la mejor oferta del mejor postor en una subasta. ¿Qué significa esto? En la subasta que vamos a organizar a través de la ley eléctrica, van a venir 100 comercializadoras de Brasil, una veintena de Argentina, y si quieren de Uruguay, de Chile, etc. ¿Y? Sin ningún problema. Entonces ahí ocurren las posturas. Y en un determinado momento llega a un precio máximo por un determinado bloque. Sí. ¿Ok? Entonces el Brasil tiene el derecho de igualar esa mejor oferta. Vamos a suponer que llega a $50 el megawatt en un determinado momento, o 70 o 60, como sea, de un comercializador argentino. Entonces ahí la Electrobras, que sería en este caso una de las comercializadoras del Brasil, dice: yo oferto $60, equiparo, igualo esa oferta. Entonces ahí tiene derecho de llevarlo. Pero de ninguna manera significa que Paraguay tenga prohibido hacer esa subasta, organizar esa subasta. No dice eso el tratado. El tratado dice que Paraguay puede organizar esa subasta, no dice claramente, no dice en forma explícita, pero se interpreta. Claro, al decir que es derecho de adquisición preferente, significa que vos le tenés que dar el derecho de igualar la mejor oferta, no de que te prohíbe que organices una jornada de subasta. Bueno, no, pero mencionaste a países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, qué sé yo, Uruguay. Abierto. Sí, pero tropezamos con este problema. Las líneas de transmisión no hacen falta. Las líneas de transmisión no hace falta un solo metro. Las líneas que actualmente van de Itaipú al Brasil se van por la estación conversora de Furnas,
que está ahí al ladito, a 8 kilómetros, En Foz de Iguazú. en Foz de Iguazú, esas mismas líneas van a ser utilizadas para llevar la energía. Solamente va a cambiar el régimen legal de propiedad. Eso para Brasil. ¿Y para los otros países? En Argentina tenemos la posibilidad, eventualmente, de unificar. Ahora falta por ineficiencia de ANDE que todavía no tenemos la red de sincronización. Claro, bueno, y a eso voy, pues. Pero del punto de vista legal, Sí, eso podemos es fabuloso. venderle el mejor mercado. En el Bruno, papel está escrito, pero en la realidad no, pues, pero Bruno, ingeniero Villate. no, Bruno, en la realidad, el mejor mercado es Brasil. ¿Por qué? Porque es el Entiendo. cumplidor, el pagador a tiempo, relativamente. Y hay relativamente. 220 millones de personas ahí. Y claro, o sea, no hay problema práctico de transmisión tampoco. Eventualmente te doy ya nomás sé, la libertad para que la mente diga, no tenemos realmente problemas como se dice que en el tratado existe problema. No existe. Ahora bien, Pero en la práctica sí, porque si Bolivia quiere adquirir nuestra energía, ¿cómo vamos a hacer? si hablamos en la práctica, Bolivia no necesita nuestra energía porque ellos tienen su gas Bueno, relativamente a supongamos buen que costo. necesiten, o Sí. Chile o Perú. Sí. ¿Cómo hacemos? Se pueden hacer, a ver, la energía de Yacyretá llega al mercado argentino ahora. Sí. Entonces, esa energía se puede hacer lo que se llama el swap. El bloque que alimenta a Argentina Sí. se le vende a este grupo argentino que va a comercializarlo. Y este grupo argentino, a través, por ejemplo, de Mendoza, una conexión que existe, A su vez hace ese trabajo. hace ese trabajo. Esto existe en el mercado europeo hace añares. Ya sé. No es nuevo. Así como tienen una moneda, así como tienen una bandera, en fin. Y nosotros no tenemos, todavía creemos nosotros que América es Estados Unidos. Por Y supuesto. no nos damos cuenta que nosotros también somos América, por ejemplo. Claro, claro. Hay que partir de esa base nomás. Este tema de la línea de transmisión es un distractor. Es un distractor porque dice, porque no tenemos los cables, no podemos ejercer nuestro derecho. Negativo. No es así. Sí, entiendo eso, yo te entiendo Sí. y comulgo contigo en ese aspecto, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, porque una cosa es tener todo eso en el papel y otra cosa es tener tangiblemente eso ahí. Y a través de tenemos, las Bruno, torres, a través de las líneas de transmisión, etcétera. Tenemos en forma tangible esas líneas que van al Brasil, a San Pablo, esas mismas líneas serán utilizadas. Se reconvierten. Por supuesto, si Electrobras no puede igualar el mejor precio en una subasta de un determinado bloque, hay 99 empresas del Brasil que lo pueden hacer. Y hablando de las empresas de Brasil, esta cuestión, lo que pasó en el 2019 con Leros, que se le sacó de circulación en ese momento, a la supuesta empresa esta que iba a comercializar, justamente porque tenemos entendido que Brasil también está abriendo el paraguas para que Electrobras ya no sea la que empiece a negociar, como ya terminó el pago de lo que La deuda. significó la deuda y toda esa historia por 50 años. Electrobras ya va a perder fuerza negociadora a partir del 2023 y van a surgir otras empresas que van a tener que negociar y renegociar esa energía. Entiendo yo así. Hay que entender que Electrobras tiene derechos sobre la parte brasileña, el 50% Sí, ya entiendo. tiene y va a mantener esa parte. O Sí, sea, sí, pero van a nacer, por eso que se estaba preparando esto de Leros, pues, porque había esa posibilidad de pero que surjan varias. Ese es por la parte paraguaya, el 50% de la parte paraguaya. Ahí es donde se pretendió en su momento negociar Parte algunos paraguaya bloques. con conexión directa al mundo presidencial de Brasil. Claro, pero totalmente a la Bartola. El ingeniero Pedro Ferreira arruinó una magnífica oportunidad porque hizo sin ley, sin temas ¿Por qué Pedro contractuales. Ferreira? ¿Qué tiene que ver Pedro Y él Ferreira? fue el que él convocó al llamado de expresión de interés. Así, Sin tener ninguna arquitectura legal, solamente para forzar la negociación de Electrobras en la contratación de potencia que tenía, que le calentaba las papas a él. ¿Por qué? y ahora por su a mala partir de- gestión. y a mala gestión tuvo él. Y por su gestión. mala gestión. Él empezó a tratar de cerrar los contratos anuales que empiezan en octubre de cada año. Como no pudo cerrar por su intransigencia, negociación aquí, negociación allá, la primera vez que ocurrió en 40 y tantos años fue en su administración este problema.
Entonces, una forma de presionar a Electrobras fue que hizo ese llamado para expresar interés de compra. Y que también se fue al mazo. ¿Por qué? Y no tenía la menor organización legal, técnica para llevar a cabo. Un asidero para eso. Nada no tenía. Bueno, y a partir de ahora, ¿cómo hay que hacer? Porque eso también quiere saber la gente. Yo mismo quiero saber. ¿Cuál es la planificación paraguaya para el 2023 oficialmente respecto al anexo C, respecto a Itaipú y qué sé yo? Se paga la deuda, se paga todo. Sabemos hasta ahí. Va a descender el precio de la energía. ¿Es así? Claro que sí. El tratado dice que sí. En un 60%. Tenemos entendido. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, primer punto. Hay que aclararle a la gente. A ver, Bruno Masi paga acá, vamos a poner 5 millones de guaraníes mensuales por energía eléctrica. Al igual que cualquier pyme. Sí, entonces dice, va a bajar el costo 60%. Me encanta esa noticia. Pero pensemos de la siguiente forma. Ande es un conglomerado de varias empresas a la vez. Es una empresita de generadora, me refiero a Caraí, y sobre todo es comercializador porque compra de Itaipú y Yacyretá. ¿Ok? Entonces, es un conglomerado de la unidad de generación, de comercialización, comprar de Yacyretá y Itaipú, de distribución y de transmisión. Son 4 empresitas a la vez. Yo te digo, a ver, si vamos a construir una casa, vamos a comprar cemento, ladrillos y otro material, hierro. Y nos cuesta 100 guaraníes en total. Tenemos 30 de ladrillos, 30 de cemento y 30 de hierro, 40 para completar 100. Y yo te digo, Bruno, te hago una rebaja del 50% en ladrillos. En vez de costarte 30, te va a costar 15. 50% de descuento te hago, ¿En cuánto te ahorra en el total? En 15, ¿verdad? ¿Por qué? En vez de ser 30, va a ser 15. Entonces te va a costar 85. Entonces el descuento no va a ser 60%. Ojo. ¿Y va a ser cuánto? Va a ser menos. 15. Menos inclusive. Claro, 15%. A pesar de que sea 60%, pero es un rubrito, un rubro. Sí, ya sé, pero ¿qué quiere decir? Que la factura que nosotros pagamos, que paga Pedro, Ana, Carlos, el que sea, va a disminuir respecto a la energía que nos provee la ANDE. Así mismo, va a disminuir, pero no en esa proporción que se maneja. Por lo que dijimos, la generación es un componente de los varios negocios. Supongamos que uno pague 3 millones. ¿Cuánto va a venir a partir del 2023? El mes siguiente, el primer mes, ¿vendría cuánto la factura de la ANDE a un ciudadano normal y silvestre acá? Ese dato yo pienso que ni la gente de ANDE lo conoce. ¿Por qué? La ANDE no es como las empresas normales de la región y del mundo. Te da un conglomerado de costos y vos no sabés la cifra que quiere. Claro, la cifra que quiere. Así es. Así mismo. En algunos años, por ejemplo, te dice que tiene 700 empleados en la parte de generación. En Acaraí, que es prácticamente un juguete. En otros años te pone 500 empleados. Ellos van jugando con esos números. No reflejan la realidad. O sea, sus costos y también su pérdida no están reflejados y no tiene unidad de control, no tiene una unidad reguladora que le vigile. O sea, todo es maquillaje entonces. Mucho maquillaje. ¿Por qué? Y nadie le controla a la ANDE. No tiene organismo supervisor, no tiene un regulador. ¿Y quién debería de ser ese regulador? En todos los países se crean unidades. En un proyecto de ley que yo tengo en el Parlamento, se crea la figura de la Superintendencia de Electricidad, que le debería pedir, a ver, Ande, dame tus números. ¿Por qué pusiste este número? ¿Por qué alzaste acá la energía? A ver, y acá están mis inversiones, pero estas inversiones no existen o no son necesarias. No te apruebo. Esto va por tu margen. ¿Por qué tenés esta pérdida? Y estas pérdidas yo tengo porque se me roba energía. Ok, pero no es problema del usuario que se te robe. Ese es tu problema. Va a ir por tu margen esa pérdida. Te voy a aceptar solamente la pérdida técnica. No es problema del usuario, exactamente. No es problema del usuario, es problema de ANDE y su ineficiencia. Quiere decir que nosotros, llegado el momento, en el primer mes después del 2023, después de 50 años de pagar la deuda, vamos a seguir con el mismo monto en cuanto a la factura de la ANDE, lo que está diciendo. Puede bajar, va a bajar, pero no en el 60%. Esa parte es importante. ¿Y cuánto va a bajar?
depende Porque de... eso es lo que le interesa a don Ramón y doña Juana. Eso Y es lo que por le eso, interesa. doña Juana, don Ramón, Ah, deben exigir que haya un organismo regulador que le controle a la ANDE, que le diga, hasta acá vos le vas a tocar el bolsillo a la gente. y bueno, ¿y ese organismo? No existe. Tiene que crearse una ley ¿Y eléctrica. quién tiene que crear eso? Los congresistas. Ah. Los congresistas, al aprobar esta ley eléctrica, automáticamente se generan varias instituciones. ¿Vos decís que hay que crear el Ministerio de Energía, entonces? No, el Ministerio de Energía es secundario. Ese hasta también es un distractor. ¿Por qué? Ah, Porque el Ministerio de Energía justamente gestiona a los agentes participantes del mercado eléctrico. Pero si tenemos prohibido por ley de ANDE la creación de un mercado eléctrico, ¿qué es lo que va a gestionar este ministerio? Van a ser calientasillas. también prohibido por ANDE. La ley de ANDE prohíbe a cualquier agente venderle a un ciudadano paraguayo. Solo la ANDE puede vender energía eléctrica en este país. Solamente la ANDE. ¿Y cómo funciona CLIPSA? CLIPSA nació mucho antes de ANDE, de la ley de ANDE. Sí. En 1955. ANDE está del 64. ¿Y Entonces, retroactivamente no puede estar, a pesar de que quieren eliminarle de un plumazo Los de la ANDE. lo de la ANDE con ese reajuste del 2016-2017. Ahí le quisieron eliminar de un plomazo, elevándole muy por encima el nivel de tarifa, Sí. para sacarle de De circulación circulación. a CLIPSA y a los menores. Y a los menos. Y después, Claro, pero recurrieron ante la corte y por supuesto consiguieron una medida contra esa eliminación vía tarifa. Y ahí está CLIPSA aún, pero siempre tiene la amenaza. Por eso es que se tiene que crear un árbitro. entiendo contigo perfectamente. Y tienen que crear los del Congreso, ¿verdad? El Congreso tiene que aprobar una ley eléctrica. ¿Qué cosa? ¿Quién elabora esa ley eléctrica? La ley eléctrica, personalmente yo hice un anteproyecto que ya está en manos de algunos diputados para su tratamiento. Pero como la idea es mantener el sistema clientelista, prebendario, Sabemos toda esta entonces historia. pasa a un segundo plano, a pesar de que, fíjate, es una noticia espectacular decirle a la gente, señores, no hace falta pedirle permiso al Brasil. El tratado no nos impide vender por subasta. ¿Es una buena noticia o una mala? Buena Una buena noticia. Claro. Pero una mala noticia para los políticos. ¿Por qué? Porque quieren mantener toda esa estructura monopólica El statu quo. y que sea solamente la ANDE la que intente comprar en Itaipú y Yacyretá. Pero ni aún ANDE o los directivos no tienen el menor incentivo. Siempre reciben sus salarios. No tienen incentivos. Claro. Es una mala noticia para ellos decirle que el tratado no prohíbe vender. Que podemos subastar acá. Debemos subastar acá. Muy bien, ingeniero Villate. Fíjate, Bruno. Félix Sosa dijo, vamos a venderle al Brasil, en el mercado del Brasil. Eso es renunciar a la soberanía. ¿Por qué irte al Brasil si vos podés vender acá? Decirle a los comercializadores Que brasileños, vengan hasta acá. vení acá y competí con el argentino. ¿Por qué irte y someterte a legislación y al tribunal del Brasil? No, y a lo que ellos quieran pagar también. Exacto, eso es una renuncia. ¿Y sabe por qué? Simplemente para no abrir el mercado, para no renunciar al monopolio de la ANDE. Entonces ellos dicen, ANDE va a vender en el Brasil. Señor, O sea, vendelo vos acá. decís que el monopolio de la ANDE tiene que caer, ¿verdad? Tiene que eliminarse. Tiene que desaparecer. Como dice la Constitución, artículo 107, ¿Qué dice? que están prohibidos los monopolios. Precio y alza artificial de precios están prohibidos por el artículo 107 de la Constitución. Así, y se Así. sigue haciendo como si nada. Yo recurrí a la CONACOM, Comisión Nacional de la Competencia, denunciando esa situación. Sí, sí. Oídos sordos, para nada. Bueno, hicieron el papeleo rutinario, un informe, pero hasta ahí. ¿Cómo un organismo del Estado va a amputarle el brazo al mismo organismo del Estado? Es ridículo, no puede pasar eso. Bueno, el ingeniero Javier Villate, tenemos que apoyar al ingeniero Javier Villate. ¿Por qué esto de Ferreira, che? ¿Por qué vos tenés ese encono con Ferreira de la ANDE, el expresidente?
No, no es un encono ni para nada personal. Es sencillamente, yo le veo como un elemento, un soldado. ¿De quiénes? De grupos empresariales. Él trabaja con grupos empresariales. A ver, Topografía y Caminos es el grupo empresarial. Él ya tenía colocado ya tenía una posición ganada al momento en que renunció. Ya tenía un puesto en una de las empresas del grupo que te estoy diciendo, el grupo Griñó. Creo que se fue un grupo portuario. Uno de los engranajes. Y claro, y en la Facultad de Ingeniería la misma cosa. O sea, también, de donde yo provengo, tenía también sus injerencias políticas mientras era director de ANDE o presidente de ANDE. No va por ahí. Lo que yo quería nada más indicar es que este tema de la tarifa que está de moda, ¿verdad?, es una discusión casi irracional. Imagínate, Juan Pérez va a pagar en su taller mecánico por electricidad. Tiene que pagar 500.000 guaraníes. ¿A él le gustaría mantener ese 500.000 o pagar, por ejemplo, 350.000? 350. Pero por supuesto. Entonces, aquellas personas que sostienen que la tarifa debe permanecer son, fíjate en el perfil que tienen, o son parlasurianos con sueldo del Estado, o son académicos, por ejemplo, del grupo GISE, viviendo también de planillas y de cheques del Estado. Guises. Grupo... Sí. ¿Cómo se pronuncia? Guises. GISE. Sí, es un grupo académico de la Politécnica que apoya con sus directivos. Uno está en en Itaipú, como Consejo de Administración. Tienen la hipótesis de mantener la tarifa en contra del bolsillo del paraguayo. Ah, sí, che. Y claro, si vos mantenés la tarifa en lugar de bajar, es como sacarle un dinero que tendría que estar... A mi criterio, con tantas hidroeléctricas y para 7,5 millones acá la energía tiene que ser gratis. Más o menos, ¿verdad? Ok, pero la idea de ellos es mantener la tarifa en contra del bolsillo del paraguayo. Bueno. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque son del grupo ideológico de mantener el Estado empresario. Mantener un Estado grande, monopólico, evitar la participación privada, antimercados, como es el caso del ingeniero Canese. Es un antimercado, no quiere saber absolutamente nada de la competencia en el sector eléctrico. ¿Y vos abogás por la competencia? Por supuesto. Al igual que teníamos, por ejemplo, un monopolio en telecomunicaciones, ¿cómo nos está yendo ahora después de la competencia? Después de que aparecieron los grupos empresariales compitiendo. ¿Empeoró o mejoró la situación del ciudadano? Mejoró. Claro, y lo mismo va a pasar en el sector eléctrico. Y lo que pasa en Brasil en el sector eléctrico también se están abriendo allá en Brasil. Ya empezaron a abrirse desde el 97 en Brasil. ¿Y en la Argentina? Del 92. Antes, entonces. Antes que nosotros, pero hace 30 ¿Y años. cómo nosotros seguimos monopólicamente diciendo que el camino es por ahí? Y justamente lo que te digo, el tema prebendario, el tema de captura de votos y mantener al votante, les conviene mantener a un monopolio como ANDE. Tenemos más de 350,000 personas asociadas al mundo político, digamos, ¿cómo se llama? El que cobra del Estado. Claro, y en esta parte no están exentos, no me refiero solamente al grupo del Partido Colorado, no. Patria Querida, PLRA. Los funcionarios públicos. Claro, viven, entonces mantienen esa posición de Estado empresario y evitar la competencia. Entonces, si les decimos, señores, podemos subastar la energía de Itaipú, no existe ningún problema en el tratado. Negativo. A ver, demuéstreme. Jamás te van a discutir ese punto. Dos preguntas. ¿Qué va a pasar en 7 años? Que dicen que se va a acabar la energía. ¿Qué hay que hacer? Lo que están diciendo, y ciertamente lo que va a ocurrir, son o serían problemas a nivel de potencia a ciertas horas del día. De energía tenemos y vamos a tener aún por un largo trecho. Pero es una situación... ¿Un largo trecho son cuántos años? Y ponerle unos 15 años más en materia de energía. Que tampoco es mucho. Claro, pero aquí viene el tema. Ellos dicen, vamos a tener problemas en el tema de abastecimiento de potencia a ciertas horas del día, pero a la vez prohíben a las inversiones que vengan y que creen nuevas fuentes de energía. Es decir, ellos dicen,
vamos a tener problemas, pero prohíbo que entren otros participantes. Claro, porque van a romper el monopolio. Van a romper el monopolio. Y ese, por ejemplo, es la posición del ingeniero Pedro Ferreira. El ingeniero Pedro Ferreira dice, no discutamos este tema ahora porque va a traer problemas. Estamos en las puertas de una negociación y esto nos va a distraer. Desde el 95 que viene ese discurso. Así, che. En vez de justamente dar vuelta a la página, ¡Claro! abrir todo, cambiar la historia y tener una mirada mucho más llana, inteligente, profesional. Acaba la agenda y 2023. Patriótica Pero también. Bruno, acaba la agenda. Si liberalizamos el sector, nos olvidamos de la negociación. Vamos a subastar directamente acá. Y se consigue el precio de mercado. El precio que va a tener, más o menos, no sé. Pero ya nos dejamos de joder con el tema de la compensación, que sí, que es la compensación para abajo. No, nos olvidamos de ese precio y nos volvemos un país soberano, vendiendo acá. No como dice el ingeniero Félix Sosa, vendiendo en Brasil. ¿Por qué vamos a irnos y someternos a la ley brasileña? Eso es renunciar a la soberanía. Y la misma posición, el ingeniero Ricardo Canese dice lo mismo, vamos a venderle al Brasil. ¿Por qué, ingeniero Canese, vamos a renunciar a nuestra soberanía de vender acá en Paraguay? ¿Por qué? ¿Nos puede explicar? Y tenemos la libertad de hacerlo. Totalmente. Con nuestro 50%, ¿es así? Sin ningún problema. Y bueno. Ni una coma hay que cambiar el tratado. Ninguna coma. Y eso yo le dije ayer a este señor Germán Escauriza. Los que elaboraron ese tratado de Itaipú con una prospección visionaria, sin saber lo que iba a pasar en 50 años, fueron unos genios, porque hasta ahora se sigue a rajatabla, o por lo menos en gran porcentaje, lo que se firmó hace casi 50 años. ¿Es así? Si querés, hasta podemos cambiar algunos detalles para decir que no, que es un tratado perfecto. No estamos diciendo que es un tratado perfecto, pero sí le permite al Paraguay comprar y vender en subasta su energía. ¿Cuánto va a costar la energía a partir del 2023? Automáticamente bajaría en proporción, sería un 60-66% el costo de la potencia. El costo de la potencia va a caer en esa... Eso lo dice el tratado. Un punto más, Bruno, antes de ir terminando el tema. El Estado paraguayo. Hay que diferenciar el Estado paraguayo del ciudadano Juancito Pérez, Gloria González. El bolsillo del ciudadano es diferente del bolsillo del Estado. El bolsillo del Estado no va a tener ninguna disminución en sus ingresos. Hay 4 ingresos. ¿Cuáles son? 2 del Estado y 2 de ANDE, aunque es el mismo bolsillo al final. Los del Estado paraguayo es royalties, que es una constante fija por la energía generada. No tiene variación. No le afecta la disminución de la deuda. Va a mantenerse ese valor. El otro es el tema de compensación por energía cedida. También es un numerito, $10 por la energía cedida. No varía, no le afecta. Los otros 2 los recibe ANDE, que es remuneración del capital, que es 12% sobre 50 millones, un número constante. Y el otro es resarcimiento por administración, que también es un número constante en función de la energía generada. En síntesis, no le afecta la deuda al ingreso paraguayo y a la ANDE. No hay afectación. Solamente hay afectación en el tema de los gastos sociales que son ilegales. No figuran en el anexo C. Pero no se quiere abrir tampoco eso. Claro, ese es para seguir comprando la semilla, el tractor y por supuesto ir teniendo siempre el tema. El toro por las astas. La prebenda que genera. La famosa prebenda. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Villate. Tenés que volver la próxima semana para seguir hablando de esto, ¿te parece? Perfecto, Bruno, te agradezco. Bueno, y en ABC, ¿qué va a salir? ¿Va a salir algo después de esto? Sí, de que se puede subastar energía sin pedir permiso a nadie. ¿Qué otro artículo estás elucubrando? A ver. Y bueno, sería la forma operativa de llevar a cabo lo que acabas de decir. Bueno, me parece genial.